En una ciudad donde el honor vale más que la felicidad y los secretos se esconden detrás de los muros de mármol, una joven noble es obligada a casarse con un hombre temido por su rostro y su pasado. Él, un duque marcado por el fuego y la traición. Ella, una mujer que no sabe si su destino será una condena o un renacer. Entre silencios, miradas prohibidas y verdades que arden más que las llamas, descubrirán que el amor puede surgir incluso en los corazones más heridos. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Crees que el amor verdadero puede vencer al orgullo y al miedo en los romances de época? Granada, año de 1864. El aire de primavera se filtraba entre las celosías de mármol del antiguo palacio de los Albornoz, trayendo consigo el perfume tenue de los limoneros del patio central. En aquella casa que aún conservaba el brillo de un linaje ilustre, el silencio tenía peso de ruina y los pasos eran ecos de una época que ya no existía. Las paredes vestidas con tapices descoloridos y retratos de antepasados altivos recordaban constantemente que todo lo que una vez fue grandeza ahora era orgullo sostenido por migajas. Luciana de Albornoz, de 20 años, se encontraba sentada junto a la ventana del salón de música, bordando en un bastidor de madera clara con hilos de seda que ya no eran comprados en París, sino adquiridos en discretas tiendas del barrio del Realejo. Su rostro, de líneas suaves y mirada profunda, estaba marcado por una calma vigilante. Tenía la belleza de la nobleza andaluza, piel clara, mejillas apenas rosadas, labios finos y firmes, y unos ojos color avellana que parecían comprender más de lo que decían. Su madre, doña Rosalía, cruzaba el salón con el paso elegante de quien fue criada para mandar, aunque ya no tuviese criados suficientes para obedecer. Vestía un traje de seda verde oscuro, sobrio pero digno, con encajes discretos en los puños y un broche de camafeo en el cuello. Su porte era erguido, pero su semblante estaba cargado de rigidez. «Tu padre desea hablar contigo», anunció sin preámbulos. «Será en el despacho». Luciana dejó el bastidor con cuidado sobre la mesa y se levantó sin decir palabra. Caminó por los corredores sombríos del palacio, acompañada por el eco de su propia respiración. En el despacho, los estantes cargados de libros polvorientos rodeaban un escritorio antiguo donde su padre, don Ernesto de Albornoz, permanecía sentado. Estaba pálido, con el rostro marcado por la enfermedad y el desgaste de los años. A su lado, una copa de cristal vacía y un bastón de nogal. «Hija mía», dijo él con voz débil pero firme, «he tomado una decisión que garantizará el porvenir de nuestra casa». Luciana se quedó de pie, con las manos juntas y la espalda recta. Su corazón latía con una advertencia silenciosa. «Serás la esposa del duque de Harcourt». El silencio se hizo tan espeso como el aire previo a una tormenta. Ella no respondió al instante. Solo miró a su padre, intentando encontrar en sus ojos alguna señal de vacilación, alguna grieta en la firmeza de aquel dictado. Pero no la hubo. «¿El duque?» Su voz tembló apenas. «Ese hombre del que todos...» «Sí», interrumpió doña Rosalía, que acababa de entrar sin anunciarse. «El duque de Harcourt. Un título respetado, una fortuna intacta. Su rostro no cambia lo que representa». Luciana sintió como el piso bajo sus pies se volvía ajeno. No lloró, no gritó. Solo tragó saliva con esfuerzo y bajó la vista, como si necesitara mirar dentro de sí misma para no desfallecer. «Será una ceremonia sencilla», añadió su madre con voz de acero. «No estamos en posición de pedir más. Él ha sido generoso en aceptar esta unión. No lo olvides». Aquella noche, la cena fue servida en el comedor menor. El embajador de la familia Harcourt, un hombre alto de traje inglés y maneras cuidadas, se sentó frente a Luciana. Mientras hablaban de fechas, contratos y formalidades, se deslizaron frases que calaron en su pecho como cuchillas envueltas en terciopelo. «Su excelencia es un hombre de honor, aunque la vida no le haya sido amable», dijo el embajador mientras mojaba el pan en la salsa. «Ha sufrido más que la mayoría. Las heridas que lleva no son solo visibles». Luciana no respondió. Sentía una presión en el pecho. Sabía lo que se murmuraba.
que el duque era un hombre marcado por la guerra, con el rostro desfigurado por el fuego, y que desde entonces vivía recluido, sin mostrarse en los salones ni en la corte. La gente lo llamaba el Duque Feo, con una crueldad que disfrazaban de ironía. Pero nadie se atrevía a decirlo frente a él. Cuando la cena terminó, Luciana se retiró a su aposento. Inés, su doncella, la esperaba con la bata de encaje y la palangana de porcelana. Luciana se desvistió en silencio y dejó que el agua tibia le calmara las manos. Luego se sentó frente al espejo, donde las velas temblaban al compás de su alma. Se miró largamente, vio su rostro joven, aún ileso por la vida, y se preguntó qué quedaría de él después de ese matrimonio. No era el miedo a la fealdad lo que le oprimía el pecho, sino el temor de entregar su vida a un desconocido por deber, por necesidad, por una palabra que sus padres pronunciaban con tanto peso: honor. «No permitiré que me quiebren», susurró, apenas audible. Y mientras su reflejo temblaba con la llama de la vela, una lágrima solitaria descendió por su mejilla. No era una rendición. Era una despedida silenciosa a la ilusión de elegir su destino. Porque a partir de esa noche, Luciana de Albornoz ya no sería solo una hija noble. Sería la esposa de un hombre del que nada sabía, salvo que el mundo lo temía, y que ella debía aprender a no temerle. La mañana del traslado llegó sin ceremonia ni despedidas efusivas. Granada despertaba con un cielo encapotado y el sonido lejano de las campanas marcaba las 8 cuando el carruaje de la casa Albornoz partió en dirección a las colinas orientales. Luciana viajaba acompañada únicamente por su doncella, Inés, y por un mayordomo enviado por el propio duque, un hombre parco, de rostro impenetrable y ojos siempre al frente. El camino ascendía serpenteando entre olivos centenarios y campos de amapolas silvestres, pero ni el verde ni las flores lograban calmar el temblor que Luciana sentía en el estómago. Vestía un traje de viaje en tono bisón, con cuello alto y botones de nácar, y sobre los hombros llevaba una capa de lana clara que Inés había colocado con delicadeza antes de partir. Su cabello, peinado en un moño bajo, dejaba al descubierto la curva de su cuello, donde colgaba el camafeo heredado de su abuela, la única joya que su madre le permitió llevar. La joven no hablaba. Miraba por la ventanilla del carruaje con la expresión serena que había aprendido a sostener desde niña, aunque por dentro el alma se le contraía con cada paso de los caballos. Sentía que avanzaba no solo hacia una casa desconocida, sino hacia un destino del cual ya no podría volver. Fue al doblar una última curva del sendero cuando el palacio de los Cárdenas se alzó ante ellas, majestuoso y silencioso como un recuerdo detenido en el tiempo. La construcción, de piedra color ámbar y tejados de pizarra, se erguía sobre una terraza natural desde la que se dominaba toda la ciudad de Granada. Las columnas que enmarcaban la entrada principal estaban cubiertas por enredaderas oscuras, y los ventanales altos reflejaban el cielo nublado como si no permitieran a nadie mirar en su interior. Luciana descendió del carruaje con paso firme, aunque su respiración se volvió más lenta. Inés, siempre atenta, le acomodó los pliegues del vestido sin decir palabra. Un criado abrió las puertas sin anunciarse, y al cruzar el umbral, el aire del palacio la envolvió con un perfume a madera antigua, cera de velas y rosas marchitas. El interior era amplio, con suelos de mármol veteado y tapices colgados a cada lado del corredor central. Las paredes respiraban historia, pero también olvido. Los retratos colgaban cubiertos por un velo de polvo fino, y las flores en los jarrones, aunque bien dispuestas, daban señales de haber sido reemplazadas sin entusiasmo. La mansión era hermosa, pero triste. Un mayordomo de cabello gris y guantes blancos se acercó con una reverencia medida. «Bienvenida, su señoría», dijo con voz suave. «Su excelencia la recibirá en el salón verde». Luciana sintió un escalofrío al oír esas palabras. Había ensayado muchas veces cómo comportarse, qué decir, qué gesto mantener ante aquel primer encuentro. Pero en ese momento, todo lo que había memorizado se desvaneció como humo. Caminaron por un corredor largo iluminado por candelabros de cristal. A medida que avanzaban,
Inés notaba cómo la temperatura parecía descender, como si la casa misma contuviera el aliento. Al llegar a una puerta de madera oscura tallada con motivos de acanto, el mayordomo la abrió sin anunciarla. El salón verde era una estancia luminosa, de techos altos y cortinas pesadas de terciopelo esmeralda. Las paredes estaban decoradas con paneles de madera tallada, y en el centro, frente a una gran chimenea encendida, se encontraba un hombre de espaldas, con una mano apoyada sobre el respaldo de una silla y la otra oculta en el bolsillo de su levita negra. Luciana entró y permaneció en silencio. Escuchó cómo la puerta se cerraba lentamente a sus espaldas, dejando a ambos solos. El corazón le palpitaba con fuerza contenida y por primera vez sintió el peso exacto de su decisión. «Señora de Harcourt», dijo él sin volverse, «ha llegado». Su voz era grave, serena, como una campana lejana tocada con guantes. Luciana no respondió de inmediato. La forma en que había pronunciado su nuevo título la atravesó como una verdad irrefutable. «Gracias por recibirme, Excelencia», dijo finalmente, con la voz modulada como su institutriz le había enseñado. El hombre giró lentamente, revelando un rostro de contrastes. Su mitad derecha era tan impecable como una escultura romana, mandíbula firme, ceja recta, un ojo gris que miraba con intensidad. Pero la otra mitad llevaba la huella indeleble del fuego, la piel enrojecida y tensa, la ceja apenas dibujada, y una cicatriz que descendía desde la sien hasta el borde de la mandíbula. Luciana no apartó la vista. Quiso hacerlo, pero se obligó a sostener la mirada. Era lo menos que podía ofrecerle a un hombre que había aceptado casarse con una joven que no lo conocía, ni lo había elegido. Esteban de Harcourt la observó durante varios segundos, y luego desvió la vista hacia el fuego. «He dispuesto que se le prepare la habitación del ala norte, allí tendrá privacidad y comodidad. No será molestada». Luciana bajó ligeramente la cabeza. «Gracias». Él caminó hacia una mesa donde descansaban algunos papeles y una copa sin tocar. Sus movimientos eran elegantes, pero contenían una tensión constante, como si llevara el peso de una armadura invisible. «Supongo que tiene preguntas», murmuró sin mirarla. Luciana apretó las manos frente a su cintura. «No hoy. Prefiero conocer la casa primero». Esteban asintió en silencio. El ambiente se llenó de una calma espesa, casi dolorosa. Ella deseaba decir algo más, alguna palabra que suavizara aquella distancia, pero temía parecer condescendiente o impertinente, así que hizo una reverencia leve y dio un paso atrás. «Con su permiso, Excelencia». Él no respondió, solo la siguió con la mirada mientras se retiraba, como si quisiera recordar el sonido de sus pasos. Inés la esperaba al otro lado de la puerta, inquieta. No preguntó nada, pero al verla pálida y con los labios apretados, supo que aquel encuentro había dejado huella. Caminaron en silencio hasta el ala norte, donde una criada ya las aguardaba con una lámpara encendida. El pasillo era largo, con ventanales que daban a los jardines. En la distancia, los cipreses se mecían bajo el viento de la colina. Ya en su habitación, Luciana se sentó en el borde del diván mientras Inés abría el baúl con sus vestidos. «¿Le habló?», preguntó la doncella, sin atreverse a levantar la vista. «Sí», respondió Luciana después de un momento. «Fue educado». Inés dejó escapar el aire y se acercó con cautela. «No parece un monstruo», murmuró. «Tiene los ojos tristes». Luciana alzó la mirada. «Eso pensé también». La joven permaneció sentada por largo rato, mientras la lámpara proyectaba sombras largas en la pared. No sabía qué la había inquietado más, el rostro marcado del duque, su voz grave, o el hecho de que, por un instante, había sentido que él también la temía. No como hombre a una mujer, sino como alguien que ha sido herido, teme volver a confiar. Esa noche, al acostarse, Luciana no lloró. Cerró los ojos y repitió en su mente cada palabra, cada gesto, cada silencio. No sabía qué le aguardaba en los días siguientes, pero algo dentro de ella le decía que ese hombre no era lo que la sociedad murmuraba. Y aunque aún no se atrevía a nombrarlo en voz alta, una semilla de curiosidad había sido plantada en su corazón.
Una semilla regada por la tensión de una mirada que, sin palabras, había pedido que no huyera. El palacio de los Cárdenas tenía la majestad de lo eterno y el frío de lo no vivido. No importaba cuán cálida fuera la luz del mediodía, ni cuántas veces los criados encendieran candelabros en los corredores, siempre había una penumbra sutil habitando cada rincón. Era como si las paredes recordaran demasiadas cosas, y el eco de los que ya no estaban caminara junto a los pasos de los vivos. Luciana despertaba cada mañana envuelta en un silencio que no era de paz, sino de contención. Las habitaciones, aunque amplias y elegantemente amuebladas, parecían más espacios de espera que de vida. Las ventanas del ala norte daban a un jardín descuidado, donde las enredaderas trepaban por los muros como si buscaran una salida. El aire olía a madera húmeda, a pétalos caídos y a historia contenida. Desde su llegada, el duque había desaparecido en su mundo. No compartían desayuno, ni paseos, ni conversación. Esteban de Harcourt pasaba la mayor parte del día encerrado en la biblioteca, una sala extensa en el ala este, con altos estantes, cortinas pesadas y un ventanal que daba al bosque de cipreses. Solo don Eladio, su tío, parecía tener acceso constante a ese santuario de sombra y pensamiento. Luciana no se quejaba. Desde la discreción de su habitación, comenzó a observar. A cada paso, intentaba aprender el ritmo de esa casa que le había sido impuesta como destino. Pronto comprendió que el personal hablaba poco y siempre en voz baja. Los rostros de los criados eran correctos pero tensos, como si supieran más de lo que estaban autorizados a decir. Nadie hablaba del duque, pero todos reaccionaban con un leve estremecimiento cuando él pasaba por los corredores. Había algo más que respeto, era miedo, pero no por crueldad, sino por la carga que él llevaba. Una tarde, Luciana se aventuró más allá de los corredores que ya conocía. Siguiendo un pasillo alfombrado, empujó una puerta entreabierta y descubrió un pequeño salón cubierto de retratos. La luz del crepúsculo se colaba entre las cortinas, dando a los óleos una tonalidad casi fantasmal. Había caballeros con uniforme, damas con tocados de encaje, y en el centro de la pared principal, un cuadro más reciente, de pincelada más precisa y marco dorado. Luciana se acercó. Era el retrato de una mujer joven, no mayor de 25 años, con un vestido de seda color marfil y una expresión suave. Tenía el cabello castaño recogido con perlas y unos ojos de un azul opaco que no sonreían del todo. En sus manos sostenía una rosa cerrada. Una sensación extraña la envolvió. La joven del retrato no era familiar, pero su presencia se sentía viva, como si aún habitara algún rincón del palacio. Luciana leyó la placa. Beatriz de Harcourt, 1835, 1859. Había muerto joven, y el apellido no dejaba dudas. Fue su esposa, dijo una voz detrás de ella. Luciana giró bruscamente. Era don Eladio. Estaba de pie, con las manos cruzadas a la espalda y la expresión serena. Vestía su sotana habitual, y el crucifijo de madera colgaba sobre su pecho. Murió en invierno, de pulmonía. Continuó con voz baja. La amaba profundamente, aunque nunca lo dijo en voz alta. Luciana asintió sin hablar. Algo en el ambiente le impedía preguntar más. Él no la menciona, agregó don Eladio. Ni siquiera entra a este salón, pero yo dejo el retrato aquí, donde ella solía sentarse a bordar por las tardes. Después de esa conversación breve, el anciano se retiró. Luciana permaneció unos minutos más frente al cuadro, observando el gesto contenido de la mujer que la había precedido. Se preguntó si habría sido feliz, si había encontrado en Esteban algo más que silencio. Los días siguientes transcurrieron en una rutina densa. Luciana paseaba por los jardines en las mañanas, escribía cartas que no enviaba en las tardes y leía novelas de páginas gastadas al anochecer. A veces escuchaba pasos en el corredor o el crujido de la biblioteca al abrirse, pero el duque seguía siendo una sombra distante. Fue una noche sin luna, cerca de la medianoche, cuando todo cambió. Luciana no podía dormir. El calor de la habitación era espeso, y la brisa apenas movía las cortinas. Decidió salir al corredor, caminar unos minutos hasta que el cansancio la venciera.
tomó una lámpara de aceite y descendió por la escalera principal en silencio. Atravesó el vestíbulo pensando en volver, cuando un sonido la detuvo. Era un grito, ahogado, breve, pero lleno de dolor. Venía del jardín trasero. Luciana, sin pensar, empujó la puerta acristalada que daba a la terraza y salió. La brisa nocturna le golpeó el rostro y la oscuridad era casi total, salvo por la lámpara que temblaba en su mano. Caminó sobre el empedrado, guiándose por el sonido de una respiración agitada y pasos irregulares, y entonces lo vio. Esteban estaba de rodillas junto a la fuente seca. Tenía las manos en el rostro, el cabello despeinado y el cuerpo tembloroso. Vestía camisa blanca y pantalón de lino oscuro, como si hubiese salido corriendo de su dormitorio. Su silueta era vulnerable, rota. Un hombre atrapado en una pesadilla sin final. Luciana se acercó despacio. «Excelencia». Él levantó el rostro. Su ojo izquierdo estaba enrojecido y la cicatriz brillaba bajo la escasa luz como una herida recién abierta. No dijo nada. Solo la miró con una mezcla de rabia, vergüenza y súplica muda. Ella dejó la lámpara sobre el borde de la fuente y se arrodilló lentamente a su lado, sin importarle el rocío que mojaba la piedra. «¿Está bien?», susurró con la voz temblorosa por la emoción contenida. Esteban negó con la cabeza. Su respiración aún era agitada. «No duerme bien, ¿verdad?». Él volvió el rostro como si no soportara el peso de su mirada. «Hay noches», murmuró, «en que todo regresa, el fuego, los gritos, el olor». Luciana estiró la mano, sin tocarlo, pero dejándola cerca, lo suficiente para que él la sintiera sin sentirse invadido. «No está solo», dijo suavemente. Esteban cerró los ojos, un músculo en su mandíbula tembló. «Debería irse, no quiero que me vea así». «Ya lo vi», respondió ella, «y no he huido». Él abrió los ojos, la miró fijamente. Hubo un instante suspendido entre ambos, un segundo en que el mundo se detuvo. La brisa movía las hojas, la lámpara chisporroteaba, y las piedras de la fuente reflejaban la luz como si quisieran ser testigos. Entonces Esteban se puso de pie con torpeza. Luciana también se levantó. Él se giró hacia ella, vacilante, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. «Buenas noches, señora», dijo finalmente con voz quebrada, y se alejó perdiéndose entre los árboles. Luciana permaneció allí un momento más, sola bajo el cielo oscuro. Algo había cambiado. Lo había visto vulnerable, humano, y aunque no sabía aún qué significaba, entendía que detrás de sus cicatrices no solo había dolor, sino un alma profundamente herida, anhelando ser comprendida. La primavera se anunciaba con lentitud sobre Granada, como si dudara en posarse sobre una tierra que aún exhalaba los últimos suspiros del invierno. Los naranjos del valle comenzaban a vestirse de azahar, y la brisa que llegaba desde la vega traía un perfume nuevo, casi imperceptible, pero suficiente para despertar las fibras más sensibles del alma. En el Palacio de los Cárdenas, el cambio de estación se notaba apenas. Las ventanas seguían cubiertas por cortinajes pesados, y las estancias mantenían el mismo aire de solemnidad que parecía resistirse al paso del tiempo. Sin embargo, algo había empezado a transformarse. Pequeños gestos, casi invisibles, se entrelazaban como hilos sutiles en el ambiente. Luciana, aún adaptándose a los ritmos de su nueva vida, había comenzado a encontrar su lugar entre las sombras de la mansión. No intentaba imponer su presencia ni alterar las costumbres de los criados. Más bien, se movía con discreción, saludando con respeto, agradeciendo con una sonrisa serena, escuchando más de lo que hablaba. Su dulzura silenciosa comenzaba a calar en quienes la rodeaban. Incluso los criados más antiguos, como el mayordomo Garzón o la cocinera Tomasa, empezaban a mirar a la joven duquesa con una mezcla de admiración y curiosidad. Inés, siempre atenta, le susurraba en voz baja detalles sobre cada uno. ¿Quién llevaba más de 20 años sirviendo? ¿Quién había servido a la madre del duque? ¿Quién prefería el silencio a la charla? Luciana escuchaba todo y almacenaba aquella información como si se tratara de pequeñas piezas de un rompecabezas que deseaba armar con paciencia y humanidad. Una mañana, mientras paseaba por la galería notó que una de las puertas de vidrio estaba entornada. Más allá,
podía distinguirse una estructura de hierro y cristal cubierta por polvo y maleza. Se detuvo. El aire olía a tierra mojada y a abandono. Empujó la puerta con suavidad y entró. El invernadero del palacio era un espacio amplio, coronado por un techo de vidrios curvos que dejaban pasar una luz tamizada, casi reverencial. Había estanterías de madera carcomida, macetas vacías, regaderas oxidadas y tiestos con plantas marchitas. El silencio era denso, como si allí todo hubiera sido detenido de golpe muchos años atrás. Luciana avanzó con cautela, apartando telarañas, tocando con delicadeza las hojas secas que colgaban como plumas. Al fondo, sobre una mesa de trabajo cubierta por un mantel raído, descansaban algunos libros húmedos, papeles amarillentos y un pequeño jarrón de cerámica agrietado. Dentro del jarrón, casi escondida entre las páginas abiertas de un cuaderno, yacía una rosa seca, de pétalos oscuros y tallo quebradizo. La joven la contempló largo rato. No sabía por qué aquella flor, tan marchita y olvidada, le provocaba una emoción tan profunda. Era como si aquella rosa, ajada pero aún entera, representara algo más que una simple planta olvidada por el tiempo. Sin pensarlo demasiado, la tomó entre las manos y la envolvió con cuidado en un pañuelo. Luego miró alrededor. El lugar estaba abandonado, pero no muerto. Y si algo sabía Luciana, era que incluso lo marchito podía volver a florecer si encontraba la mano correcta. Desde aquel día, volvió al invernadero cada mañana. Limpió las estanterías, retiró las plantas secas, abrió los ventanales para que el aire circulara. Recuperó con Inés algunos utensilios del antiguo jardinero y pidió a Tomasa que le enviara té de romero con miel para calentar sus manos en las mañanas frías. La rosa fue plantada en una maceta nueva, con tierra fresca y agua medida. Luciana la observaba con ternura, hablándole en voz baja, contándole sus pensamientos como si la flor pudiera escucharla. Cada pétalo que resistía, cada brote que asomaba, era para ella una prueba de que no todo estaba perdido en aquel lugar lleno de recuerdos. Pasaron los días. Una mañana, mientras colocaba la maceta en el estante más soleado del invernadero, sintió pasos acercándose. Se volvió lentamente. El duque estaba allí. Vestía una levita color carbón, camisa blanca impecable y pantalones de paño gris. Su figura recortada por la luz del umbral lo hacía parecer aún más imponente. Luciana contuvo la respiración. No lo había oído llegar. Nadie entraba aquí desde hace años, dijo él sin moverse. Estaba abandonado, respondió ella con voz serena. Pero no muerto. Esteban dio un paso adelante. Sus ojos se detuvieron en la rosa. Esa flor. Luciana asintió. Estaba entre sus libros. Creí que merecía una nueva oportunidad. El duque se acercó. Por un instante, Luciana pensó que se iría, que no soportaría el peso del recuerdo. Pero en lugar de eso, se arrodilló frente a la planta y la miró con un gesto que ella no había visto en él antes. Ternura. La planté con Beatriz, murmuró. Fue la última flor que cuidamos juntos. El silencio que siguió no fue incómodo, sino profundo. Luciana se acercó un poco más. No lo tocó. No era necesario. ¿Le molesta que la haya traído de vuelta? Esteban negó con la cabeza. No, al contrario. Luego se levantó, sacudió ligeramente el polvo de sus guantes y se volvió hacia ella. ¿Desayuna usted sola? Sí. Le agradecería que me acompañara mañana. Luciana asintió. No sonrió, pero su mirada lo dijo todo. A partir de entonces, compartieron pequeños momentos de calma. Desayunaban en el salón de invierno, junto a los ventanales que daban al este. Él prefería el café negro, ella el té de jazmín. Hablaban poco al principio, de temas triviales, el clima, los libros, los viajes. Pero poco a poco, las palabras tomaron otro matiz. Luciana descubrió en Esteban una inteligencia afilada, una ironía contenida que solo emergía cuando se sentía seguro. Él, por su parte, encontró en ella una suavidad firme, una mirada que no lo evitaba, una presencia que no exigía, pero tampoco temía. En una de esas mañanas,
Mientras él hojeaba un volumen de Plinio el joven y ella bordaba una orilla de lino, él murmuró sin levantar la vista: «Tiene usted un modo de estar que no pesa». Luciana lo miró sorprendida. No respondió. Solo continuó su labor con las mejillas ligeramente sonrojadas. Las conversaciones siguieron. A veces hablaban de filosofía, otras de política, otras solo de flores. Pero en cada encuentro, algo invisible se trenzaba entre ellos. Una confianza callada, un respeto que iba más allá de la cortesía. El invernadero volvió a llenarse de color. Tomasa envió semillas nuevas. Inés ayudó a trasplantar jazmines. Y la rosa original, la misma que había yacido seca entre los libros del duque, abrió finalmente sus pétalos en una flor carmesí que parecía desafiar al tiempo. Luciana la miraba cada día. No por vanidad, sino porque en aquella flor revivida veía algo más. Una promesa, un vínculo, una esperanza. Y aunque no se atrevía a llamarlo amor, su corazón comenzaba a comprender lo que solo los silencios verdaderos saben decir. Las campanas de la catedral resonaban con solemnidad sobre la ciudad de Granada, marcando el inicio de una nueva estación. Las calles empedradas, aún húmedas por la lluvia reciente, reflejaban los rayos dorados del sol de abril, y los balcones de los palacetes se vestían de geranios rojos como ofrendas a la primavera. Sin embargo, en los salones más antiguos de la aristocracia granadina, el aire olía menos a flores que a veneno discreto. Los rumores habían comenzado como un susurro, un comentario apenas audible durante una partida de naipes o en las bancas del mercado de San Agustín. Una joven noble, bella, refinada y empobrecida, había contraído matrimonio con el temido duque de Harcourt. Las razones eran evidentes para quienes vivían del juicio ajeno: fortuna, título, desesperación. Pobre criatura, casarse con ese hombre de rostro deshecho, decían unas. Quizá no es tan inocente como aparenta. Las más dulces saben negociar su suerte, afirmaban otras. Y así, entre abanicos y miradas envenenadas, el nombre de Luciana de Albornoz circulaba por Granada como una fragancia persistente, dulce para algunos, irritante para otros. Doña Rosalía, por su parte, disfrutaba de aquella atención. Después de años de pasar inadvertida en las veladas y recepciones, volvía a ocupar un lugar entre las damas de mayor linaje. Su hija era duquesa, y aunque fingía ignorar los comentarios, en el fondo se deleitaba con cada murmullo que devolvía prestigio a su apellido. En el palacio, Luciana comenzaba a notar los efectos de aquella exposición. Las invitaciones llegaban en sobres perfumados, las cartas eran escritas con palabras halagadoras pero intenciones dudosas, y hasta los criados más reservados intercambiaban miradas entre sí cuando se anunciaban visitas inesperadas. Una mañana, el mayordomo Garzón entregó a Luciana una misiva manuscrita con el sello de los marqueses de Villaseñor, anunciando una recepción religiosa en la Catedral de la Encarnación con motivo de la festividad de Santa Eulalia. La presencia del duque y de su esposa era solicitada con especial deferencia. Luciana leyó la carta en silencio y sintió un temblor leve en la garganta. Sabía lo que significaba. Era la primera aparición pública de ambos como matrimonio, el momento en que los ojos de la nobleza los juzgarían con el peso de la tradición y la crueldad del prejuicio. Esa tarde, en el salón de invierno, se atrevió a comentar la invitación mientras el duque revisaba unos documentos sobre arquitectura militar. «Nos han solicitado para una recepción en la catedral este domingo», dijo con voz firme, aunque el corazón le latía más de lo debido. Esteban alzó la vista. Su rostro, como siempre, era una combinación de sombras y dignidad. «¿Desea usted asistir?» Luciana dudó un segundo, luego asintió. «Sí». Él guardó los papeles y la observó por unos segundos que se hicieron eternos. «Entonces iremos». El domingo llegó envuelto en una brisa templada y luminosa. Luciana vistió un traje de muselina blanca con bordados en hilo de plata y una capa azul noche sujeta con un broche de zafiro. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, adornado con una peineta de nácar y unos guantes de encaje hasta los codos. Inés, al verla, contuvo el aliento.
no era solo hermosa, tenía la dignidad serena de una reina. Esteban apareció con un frac negro perfectamente cortado, chaleco gris perla y bastón de empuñadura de marfil. Su rostro, como siempre, sin ornamentos, sin artificios, portaba su cicatriz como quien ya no se esconde de sí mismo. Caminó junto a su esposa en silencio, sin tocarla, pero con la distancia exacta de quien no necesita más para proteger. Al llegar a la catedral, el murmullo fue inevitable. Desde los balcones, desde las puertas, desde los bancos, todos se giraban para verlos. Luciana sostuvo la mirada al frente con la serenidad que había aprendido en su infancia, cuando su madre la entrenaba a no mostrar debilidad. Pero su corazón martillaba contra el pecho. Después de la ceremonia, los invitados se desplazaron a los salones anexos, donde se ofrecía un vino dulce y pequeños pasteles. Las conversaciones eran superficiales, los cumplidos forzados. Varios se acercaron a Luciana con sonrisas medidas, preguntando por su salud, por la casa, por el jardín. Nadie hablaba de Esteban. Nadie se atrevía. Hasta que llegó doña Mercedes de Quintanilla, una viuda de rostro anguloso y ojos afilados, conocida por su lengua cruel y su afición a las provocaciones veladas. Se acercó a Luciana como una serpiente envuelta en encajes, con un abanico color marfil que golpeaba su palma como si marcara el ritmo de su veneno. «Qué fortuna la suya, querida Luciana», dijo con voz melosa. «No todas las mujeres son tan valientes. Casarse por deber es una virtud, sin duda, pero hacerlo con un hombre tan especial es un acto de devoción». Luciana, que sostenía una copa de cristal entre los dedos, sintió el temblor apenas contenido. Sus labios no se movieron, pero su mirada no flaqueó. «No comprendo, señora», respondió con frialdad. Doña Mercedes sonrió. «Todos sabemos que su esposo es un hombre singular. Algunos lo encuentran inquietante, otros perturbador. Pero el alma, dicen, está en el interior. Aunque a veces ni siquiera eso se salva del fuego, ¿no le parece?». El silencio que siguió fue cortante. Varias damas fingieron no oír. Algunos caballeros desviaron la vista hacia las columnas. Y fue entonces cuando una voz grave cruzó el salón como un relámpago contenido. «Señora de Quintanilla, Esteban estaba allí». No había levantado la voz, pero la firmeza en su tono hizo que el salón enmudeciera. Si su intención era herir a mi esposa con sus palabras, ha fracasado. Si su intención era provocar a este hombre, lo ha conseguido. Doña Mercedes palideció apenas. Esteban avanzó un paso más, apoyando el bastón con suavidad sobre el mármol. «Le agradeceré que guarde sus opiniones para sus confidentes habituales. Esta mujer, a la que usted pretende ofender, es más noble de espíritu que muchos de los que se ocultan tras abanicos y murmullos. Y si alguien en este salón duda de su dignidad, puede decírmelo ahora mismo, cara a cara». Un susurro recorrió el ambiente. Nadie habló. Doña Mercedes bajó el abanico. Luciana sintió que el pecho se le estrechaba, no por el escándalo, sino por el gesto. El duque tomó su brazo con delicadeza. La guió hacia la salida sin decir una palabra más. El rumor lo siguió como un manto invisible, pero ninguno lo miró de frente. Esa noche, ya en el palacio, Luciana se despojó lentamente de su vestido, con la ayuda de Inés. Luego, sola, bajó al salón verde y se sentó frente al fuego. Esteban llegó minutos después. Vestía ropa más cómoda, pero aún mantenía el porte digno. Se acercó sin hablar y se detuvo junto a la chimenea. «No tenía derecho a humillarla así», murmuró Luciana, aún conmovida. Él la miró con gravedad. «Nadie tiene derecho a humillarla, ni hoy ni nunca». Ella bajó la vista y luego lo miró. «Gracias por defenderme». Esteban se inclinó apenas. «Lo haré cada vez que sea necesario». Y en ese instante, sin necesidad de tocarse, sin palabras dulces ni caricias fingidas, Luciana comprendió algo profundo. Bajo la dureza de su esposo, habitaba una lealtad que no pedía nada a cambio, una promesa silenciosa que podía sostener el peso de toda una vida. Pero en algún rincón de Granada, una figura solitaria sacaba del fondo de un escritorio una carta amarillenta y un nombre olvidado. El escándalo no había terminado, solo había comenzado a abrir viejas heridas.
El amanecer llegó envuelto en un resplandor pálido, filtrándose entre las cortinas del ala norte del Palacio de los Cárdenas. El silencio era tan denso que cada sonido parecía amplificarse. El canto distante de un gallo, el leve crujido de la madera, el murmullo del viento al pasar por los cipreses. Luciana despertó con esa sensación de inquietud que se anuncia sin motivo aparente, como si el alma presintiera algo antes que la razón. Habían pasado varios días desde la recepción en la catedral, pero las palabras y las miradas de aquella tarde seguían flotando en el aire como ceniza suspendida. La ciudad de Granada no perdonaba, ni olvidaba con facilidad. Aún así, el duque se comportaba con una calma que desconcertaba. Trabajaba, escribía cartas, revisaba documentos y parecía no dar importancia a lo sucedido. Pero Luciana percibía otra cosa. Había en él una sombra que crecía detrás de la compostura. Esa mañana, después del desayuno, Esteban se retiró a la biblioteca. Ella aprovechó para recorrer el ala este en busca de un libro que él le había mencionado días atrás. No tenía intención de invadir su espacio, pero la curiosidad, y algo más profundo, una necesidad de comprenderlo, la llevó a cruzar el umbral de aquella habitación que hasta entonces solo había visto desde la puerta. El ambiente estaba impregnado de un aroma a papel envejecido y tabaco. Las paredes estaban cubiertas por estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero, y sobre el escritorio de nogal se acumulaban cartas, mapas y plumas, aún manchadas de tinta. Todo estaba ordenado, pero no con el pulcro descuido del desinterés, sino con el cuidado de quien intenta mantener el control sobre un mundo interior que amenaza con desmoronarse. Luciana avanzó despacio. En el suelo, una hoja doblada sobresalía bajo un libro grueso. Se agachó para recogerla, pensando que se trataba de una nota olvidada. Pero al desplegar el papel, vio el sello del Ministerio de Guerra y la fecha, diciembre de 1859. Sus ojos recorrieron el texto. Las palabras, escritas con mano firme, hablaban de un incendio ocurrido en el campamento de Marrakech y de la conducta cuestionable del oficial Esteban de Harcourt, acusado de negligencia y traición al mando. Más abajo, mencionaba a otro nombre, Capitán Félix de Harcourt. Luciana sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Sostuvo la carta con ambas manos, temiendo romperla. Aquella firma, aquel relato, contradecían la versión oficial que todos conocían. ¿Qué hace aquí?, la voz del duque resonó detrás de ella. Luciana se volvió sobresaltada. Esteban estaba en el umbral, inmóvil, con los brazos cruzados. Sus ojos grises, tan intensos que parecían atravesarla, se detuvieron en la carta que ella sostenía. Yo, tartamudeó. Encontré esto en el suelo, no fue mi intención. Él avanzó despacio, sin apartar la mirada de su rostro. ¿Lo leyó? Luciana bajó la vista. No podía mentirle. Sí, dijo finalmente con voz baja. Esteban se detuvo frente a ella. Durante unos segundos, el silencio fue insoportable. Luego, con un suspiro, tomó asiento en el sillón junto al ventanal y se llevó una mano al rostro. La cicatriz, iluminada por la luz de la mañana, parecía aún más viva, más dolorosa. Supongo que ya no tiene sentido ocultarlo, dijo al fin. Todos creen saber lo que ocurrió en Marruecos, pero nadie conoce la verdad. Luciana lo observó con atención, temerosa de romper el frágil equilibrio de ese instante. ¿Qué pasó, Esteban? Él levantó la cabeza. Era la primera vez que ella pronunciaba su nombre sin el título. La palabra sonó cálida, humana, casi íntima. Fuego, respondió. Todo comenzó con fuego. Se levantó lentamente y caminó hacia el ventanal. Miró el horizonte con la mirada perdida. Félix y yo servíamos en el mismo destacamento. Él era brillante, impulsivo, querido por todos. Yo, más reservado, cumplía órdenes. Una noche, durante una inspección, recibí información de que parte del armamento estaba defectuoso. Ordené detener el traslado. Félix se opuso. Quería continuar para impresionar al general. Discutimos, gritamos. Él tomó la decisión de encender la pólvora, y entonces todo ardió. Luciana dio un paso adelante, conteniendo el aliento.
¿Y usted? Esteban volvió el rostro hacia ella. Su voz se quebró apenas. Intenté apagarlo. Saqué a mis hombres de las tiendas, uno por uno. Cuando regresé por los últimos, la explosión me alcanzó. Se tocó la cicatriz con los dedos. Sobreviví, pero no los demás. Y Félix escapó. Dijo que yo había provocado el incendio. El ejército le creyó. Tenía encanto, influencia, juventud. Yo solo tenía silencio y culpa. Luciana lo escuchaba sin pestañear, con el corazón apretado. No había en su relato autocompasión, sino el cansancio de quien ha cargado con una culpa ajena por años. ¿Nadie lo defendió?, preguntó en un susurro. Mi tío Eladio intentó hacerlo, pero era demasiado tarde. La sentencia no fue pública, pero el daño estaba hecho. La reputación se pierde en un suspiro, y las cicatrices, esas nunca se borran. Luciana se acercó más, lentamente, como temiendo que un movimiento brusco lo devolviera a su mutismo habitual. Se detuvo a medio metro, sintiendo el calor de la chimenea y el temblor en su propio pecho. No fue su culpa, dijo con suavidad. Lo que hizo fue salvar vidas. Él la miró con una mezcla de incredulidad y gratitud. No todos lo verían así. Yo sí. Hubo un silencio largo. Solo se oía el murmullo del viento colándose por las rendijas del ventanal. Luciana levantó la carta, doblada entre sus manos. ¿Por qué conservar esto?, preguntó. Es un peso que nadie soportaría. Esteban apartó la mirada. Porque la mentira también necesita testigos, murmuró. Si algún día alguien decide creerme, quiero tener las pruebas. Luciana se acercó un paso más. Su voz temblaba, pero su convicción era firme. Yo le creo, y le ayudaré a limpiar su nombre. No por deber, sino porque nadie merece vivir bajo la sombra del fuego cuando fue quien salvó a los suyos. Él la observó como si no comprendiera lo que acababa de escuchar. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió de ellos. Finalmente, exhaló un suspiro que parecía contener años de silencio. Luciana, pronunció despacio, casi con reverencia. Fue la primera vez que dijo su nombre sin formalidad. El sonido de su voz al hacerlo le recorrió la piel como un estremecimiento leve, profundo, imposible de disimular. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El aire entre ellos se volvió espeso, cargado de algo que ni la razón ni la voluntad podían contener. No se tocaron, pero la distancia que los separaba era tan corta que bastaba un movimiento para romperla. Esteban dio un paso atrás intentando recuperar el control. No debí decirle nada, dijo en voz baja. Esto no cambiará lo que el mundo piensa de mí. Luciana negó con la cabeza. Sí cambiará lo que yo pienso. Él cerró los ojos. Sus hombros, siempre rígidos, se aflojaron. No busque redimir lo que ya está perdido. Nadie está perdido mientras alguien lo recuerde con verdad, respondió ella. El duque la miró entonces de un modo distinto. No como a una esposa impuesta, ni como a una joven que debía proteger, sino como a una mujer que lo había visto por dentro y no había retrocedido. Esa noche, Luciana regresó a su habitación sin encender las velas. Se sentó frente a la ventana abierta, dejando que el aire tibio de la primavera le acariciara el rostro. En su pecho aún resonaba el eco de su nombre pronunciado por él, tan lleno de dolor y ternura. No sabía cómo ni cuándo, pero entendía que algo había cambiado para siempre. Ya no veía en el duque una figura distante, sino a un hombre desgarrado entre el honor y la culpa, entre la soledad y la necesidad de ser amado sin lástima. Y mientras la luna ascendía sobre los tejados de Granada, Luciana se hizo una promesa silenciosa. No descansaría hasta devolverle la luz al hombre que había vivido demasiado tiempo entre las sombras del fuego. El calor de mayo comenzaba a impregnar los muros del palacio de los Cárdenas, y con él, la fragancia espesa de las madreselvas trepando por las verjas del jardín. Era la estación en que Granada brillaba con una belleza casi insolente. El cielo sin nubes, los árboles en flor, los patios andaluces rebosando de geranios. Pero en el interior del palacio, los días se tornaban más pesados que las cortinas de terciopelo que cubrían las ventanas. Algo invisible, tenso y latente, comenzaba a oprimir el aire como una tormenta sin trueno. Luciana despertó esa mañana con un presentimiento indefinido.
No era temor ni tristeza. Era la sensación de que el equilibrio que con tanto esfuerzo comenzaba a construir se vería puesto a prueba. Al bajar al comedor, encontró al mayordomo Garzón esperándola con una carta entre las manos. «Su señoría, ha llegado esto al amanecer. Viene de parte de su señora madre». Luciana tomó el sobre. Reconocía el papel de calidad, la tinta olorosa al perfume característico de doña Rosalía, y la caligrafía severa que no admitía contradicciones. No necesitó abrirla para saber que su madre venía de visita, no por cariño, sino por propósito. Horas más tarde, el carruaje de la casa Albornoz atravesaba los portones de hierro forjado y se detenía con dramatismo frente a la escalinata principal. Doña Rosalía descendió del vehículo con su habitual teatralidad. Vestía seda negra bordada en hilo dorado, llevaba sombrero con velo y un abanico que agitaba con precisión calculada. Parecía más una embajadora de corte que una madre visitando a su hija. Luciana la recibió con la dulzura que le dictaba el deber, aunque en su interior se estremecía. Hacía semanas que no la veía, pero su presencia traía consigo toda una vida de exigencias, juicios y ambición no disimulada. «Hija mía», dijo la mujer dándole un beso leve en la mejilla. «Estás pálida. Espero que tu marido no te esté extenuando con asuntos de estado». Luciana sonrió con diplomacia. «Estoy bien, madre. Esta es mi casa, y me esfuerzo en honrarla. Lo sé. Por eso vengo. Una madre debe velar por el porvenir de los suyos», respondió doña Rosalía, mientras recorría con la mirada los muros, los tapices, los retratos. «Esta casa tiene poder, Luciana. No olvides que ahora estás en un trono, aunque no tenga corona». Durante los días siguientes, la señora de Albornoz se movió por el palacio con la familiaridad de quien pretende tomar posesión de lo que no le pertenece. Interrogaba discretamente al personal, observaba los horarios del duque y preguntaba por la correspondencia que llegaba desde Madrid. Cada gesto suyo parecía estar calculado para medir influencia, para abrir puertas, para alinear silencios. Luciana, cada vez más incómoda, se refugiaba en el jardín, en el invernadero, en cualquier rincón donde pudiera respirar, sin la presión de una mirada inquisitiva. Fue durante una de esas tardes calurosas cuando el mayordomo anunció la llegada de un visitante inesperado. «Don Félix de Harcourt», dijo con cierta rigidez, «solicita audiencia con su excelencia y con la señora duquesa». El nombre cayó como una piedra en un estanque. El eco de aquellas sílabas resonó dentro de Luciana con una fuerza que la dejó sin aliento. Había oído ese nombre en labios de Esteban, en sus confesiones más íntimas, cargado de dolor y traición. El hermano, el causante del incendio, el hombre que había huido dejando a su hermano mutilado y deshonrado. Esteban lo recibió en el Salón Rojo. Luciana lo observó desde la galería superior, oculta entre las columnas. Quiso odiarlo en el instante en que lo vio, pero no pudo. Félix de Harcourt era, a simple vista, el retrato de un caballero perfecto. Alto, elegante, de rostro afilado, barba bien recortada y sonrisa encantadora. Vestía con refinamiento y hablaba con una voz envolvente, casi seductora. «Hermano mío», dijo con fingida emoción, «he venido a enmendar el pasado. He cometido errores y deseo encontrar paz. No vengo por herencias ni por perdón, sino por verdad». Esteban, inmóvil, lo escuchó sin cambiar el gesto. No hubo abrazo, ni siquiera un apretón de manos. «Tu presencia aquí despierta más sombras que luz, Félix», respondió con frialdad. «Espero que tu visita sea breve». Félix sonrió. «Quedaré unos días en Granada. Sería descortés no pasar a saludar a la esposa de mi hermano. Estoy ansioso por conocerla». Luciana lo evitó durante 3 días. Pero finalmente, en el corredor del ala norte, coincidieron. Él venía de la biblioteca, ella del invernadero. Ambos se detuvieron. «Señora duquesa», dijo con una inclinación elegante, «qué alegría por fin cruzarnos. Mi hermano ha tenido la fortuna de unirse a una dama como usted». Luciana firme respondió con cortesía. «Don Félix, ¿puedo llamarla Luciana?», preguntó sonriendo. «No me gustan las formalidades entre familia». Ella mantuvo la compostura. «Prefiero que mantengamos las formas». Él soltó una risa breve.
Mi hermano siempre fue amante del protocolo y del silencio. Supongo que ya le habrá contado nuestra historia, ¿o acaso omitió ciertos detalles? Luciana frunció levemente el ceño. Me contó lo suficiente para que yo pueda juzgar con claridad. ¿Con claridad o con ternura?, replicó Félix con una mirada penetrante. A veces, el amor nos hace idealizar al otro. Esteban ha sufrido, sin duda, pero también ha ocultado mucho. No todo es tan sencillo como parece. La joven sintió una punzada de incomodidad. ¿Insinúa que miente? Félix alzó las manos en gesto de rendición. Yo no insinúo nada. Solo quiero que sepa que si alguna vez desea conocer todos los ángulos de la historia, estaré encantado de hablar con usted, sin máscaras. Y sin más, se retiró por el pasillo, dejando tras de sí una estela de perfume francés y dudas suspendidas. Esa noche, Luciana cenó sola. El duque había salido a caballo por los campos del sur. Doña Rosalía, en cambio, aprovechó la ausencia para sembrar inquietudes. ¿Has notado que tu esposo está más irritable?, preguntó con una copa de jerez en la mano. Me pregunto si no estará ocultándote algo. Luciana la miró con serenidad, pero sus pensamientos ya estaban inquietos. Madre, no todos tienen intenciones ocultas. No seas ingenua, hija. Un matrimonio por conveniencia solo se mantiene si ambas partes entienden el juego. Y tú, hasta ahora, has jugado con dignidad. Pero recuerda, quien no exige, se convierte en adorno. Luciana se levantó sin contestar. Caminó por el pasillo central con el corazón cargado de tensión. Subió las escaleras hacia la biblioteca, donde Esteban acostumbraba dejar sus libros abiertos. Al entrar, lo encontró de pie junto al ventanal. Ya había regresado. Su silueta se recortaba contra la penumbra como una figura herida. Ella lo contempló en silencio durante unos segundos. Su hermano me ha hablado, dijo finalmente. Intentó confundirme. Esteban giró el rostro. Su expresión era sombría. Félix siempre supo cómo manipular con suavidad. No me sorprende. Pero me sorprende que haya entrado tan fácilmente a esta casa, agregó Luciana con voz temblorosa. ¿Por qué no se lo prohibió? Él bajó la vista. Porque no quiero que digan que lo temo, porque a veces los lobos se vencen con presencia, no con ausencia. Luciana lo miró largamente. Entonces, que me permita estar presente también. No quiero ser protegida. Quiero estar a su lado, incluso en la batalla que no se libra con armas, sino con verdades. Él se acercó con paso lento. No la tocó, pero su voz fue un susurro que la envolvió. Esa es la frase más hermosa que alguien me ha dicho. La tensión entre ellos se volvió densa, contenida, palpitante. Sus respiraciones eran la única música de ese instante suspendido. Luciana no sabía en quién confiar, pero sí sabía a quién amar. Y aunque la sombra del engaño se deslizaba entre las columnas del palacio, su corazón seguía firme. Firme, como la flor que había logrado revivir en el invernadero. El sol aún no despuntaba sobre los tejados de Granada, cuando los rumores comenzaron a filtrarse como un veneno invisible en las calles estrechas y los salones de mármol. Una carta anónima había sido entregada a varios miembros de la alta sociedad, acompañada de documentos firmados y sellados, con el emblema del Ministerio de Guerra, que comprometían directamente al duque de Harcourt en un acto de traición militar y homicidio deliberado durante la campaña en Marruecos. Al principio, la noticia fue recibida con cautela, como suelen serlo las habladurías que amenazan a un hombre de poder. Pero bastaron unas horas para que las palabras se multiplicaran, para que las puertas se cerraran, para que las miradas se volvieran frías y los silencios adquirieran una gravedad cruel. Granada, ciudad de memorias doradas y cuchicheos afilados, despertó con el sabor de un escándalo en la lengua. En el Palacio de los Cárdenas, la atmósfera se tornó espesa. Los criados evitaban los pasillos principales. Los mensajeros dejaban los sobres sin pronunciar palabra, y hasta el mayordomo Garzón, siempre estoico, bajaba la cabeza con pesar cada vez que cruzaba con Luciana. Ella, sin embargo, no tembló. Le bastó ver el rostro de su esposo para saber que lo que se decía afuera no era más terrible que lo que él llevaba dentro. Esteban caminaba por los corredores con el paso contenido de un hombre herido. No hablaba, no comía, no dormía. Solo se encerraba en la biblioteca, donde desordenaba papeles y recorría con la mirada los estantes, como si en alguna página
pudiera encontrar la respuesta que salvara lo que quedaba de su nombre. Doña Rosalía, que aún se encontraba hospedada en el palacio, no tardó en actuar. Esa misma tarde, irrumpió en la habitación de su hija, con el rostro endurecido por el orgullo herido. «Esto ya ha ido demasiado lejos», dijo sin rodeos. «Te advertí desde el principio que casarte con un hombre marcado por la desgracia traería consecuencias. Ahora las tienes delante». Luciana la miró desde el tocador, donde aún peinaba sus cabellos con calma. No se inmutó ante el tono de su madre. «Él no hizo nada de lo que lo acusan», respondió con serenidad. «Lo sé, tú lo crees. Pero el mundo no funciona con creencias, hija. Funciona con reputaciones, con poder, con alianzas. Y la de tu marido se ha desmoronado. Si no lo abandonas ahora, arrastrará tu nombre y el de toda nuestra familia con él». Luciana se puso de pie con dignidad. El vestido de lino blanco ondeó suavemente con su movimiento. «Entonces que me arrastre. No pienso dejarlo». «Luciana». «No insista, madre. No me casé por temor. No viviré con cobardía». Doña Rosalía la miró con una mezcla de asombro y frustración. La niña obediente que había moldeado durante años ya no estaba frente a ella. En su lugar, había una mujer decidida, con el alma anclada a una convicción que ni la vergüenza ni el escándalo podían quebrar. Esa noche, se celebraba una velada benéfica en el Teatro Isabel la Católica, donde gran parte de la nobleza local se congregaría. Luciana, contra todas las recomendaciones, decidió asistir. Lo hizo sola, sin el duque, sabiendo que cada paso que diera entre aquella gente sería un acto de resistencia. Al llegar, los abanicos se alzaron y los murmullos se intensificaron. Nadie se acercó a saludarla. Nadie ofreció una silla ni un cumplido. Las damas la observaron con fingido desinterés. Los caballeros, con una mezcla de lástima y morbo. Pero Luciana no titubeó. Caminó hasta el centro del salón con la frente alta, los labios apretados y los ojos encendidos de una luz indomable. Entonces lo vio. Esteban había llegado. Vestía de negro, sin condecoraciones ni bastón, como si hubiera despojado su alma de toda pretensión. Su figura parecía más delgada, más solemne, pero en su mirada aún ardía una dignidad que ni la calumnia podía extinguir. Los presentes lo vieron con espanto. Algunos se apartaron, otros fingieron no verlo. Solo Luciana avanzó hacia él. El silencio se apoderó del teatro cuando ella, sin pronunciar palabra, se detuvo frente a su esposo. Lo miró a los ojos, temblando por dentro, pero firme como un roble. «Estoy aquí», susurró, lo bastante alto para ser oída por todos. «Porque usted es inocente, porque le creo, porque lo amo», y sin dar tiempo a los pensamientos, sin miedo a la mirada de los demás, lo abrazó. Lo hizo con los brazos enteros, con el corazón entero, con el alma abierta. Lo abrazó como se abraza a un náufrago que regresa, como se abraza a quien uno se niega a perder. Esteban, paralizado por la emoción, tardó unos segundos en corresponder, pero cuando lo hizo, sus brazos se cerraron sobre ella como una promesa muda. La sala, atónita, permaneció en silencio. La escena, más que escandalosa, fue sagrada. Después, sin decir más, ambos abandonaron el lugar. Afuera, la noche era fría y el cielo estaba cubierto de nubes, pero entre ellos había calor. Al llegar al palacio, Esteban no pronunció palabra. Se encerró en la biblioteca mientras Luciana subía a su habitación. Pensó que al día siguiente él despertaría con renovada fuerza, pero a la mañana siguiente su cama estaba vacía. Había partido. Una carta breve descansaba sobre su escritorio. La tinta aún fresca decía: «Luciana, no permitiré que te destruyan por mí. He vivido con la vergüenza, pero no permitiré que la lleves tú. Te dejo libre. Te dejo a salvo». Luciana no lloró. No gritó. Solo sintió que el mundo giraba sin ella por un instante, pero cuando volvió a respirar, supo exactamente qué debía hacer. Sin avisar a nadie, montó a caballo y salió sola al amanecer. Tomó el camino hacia el sur, hacia las tierras que el duque poseía cerca del viejo cortijo de la familia. Sabía que allí,
Entre encinas y ruinas se encontraba la antigua propiedad de los Harcourt, un lugar que él alguna vez le había descrito con nostalgia. Después de 2 horas de galope, lo encontró. Estaba allí, de pie, en el porche de piedra, mirando el horizonte. Sus ropas estaban cubiertas de polvo, y su barba crecida le daba un aspecto más herido que salvaje. Al verla bajó la mirada. No se movió. «Te dije que no me siguieras», murmuró. Luciana desmontó con un solo impulso. Se acercó hasta quedar frente a él. «No vine a pedirte nada, vine a decirte algo». Él levantó lentamente el rostro. Sus ojos estaban húmedos, cansados. «No tengo nada que ofrecerte, solo ruina». Luciana negó con la cabeza. «Tú me diste algo que nadie más me dio. Verdad. Me mostraste quién eras sin máscaras. Yo elegí quedarme y lo seguiré haciendo. No por piedad, sino porque mi alma te reconoce. Y no me voy a apartar ahora que el mundo se ha vuelto contra ti. Porque mi amor no necesita testigos ni aplausos. Solo necesita estar contigo». Esteban cerró los ojos. Una lágrima silenciosa descendió por su mejilla, y cuando los abrió, Luciana los sostuvo con la mirada. No hicieron promesas, no hablaron más. Pero allí, en la soledad de aquel lugar olvidado, 2 almas marcadas por el fuego se reconocieron sin palabras, y entendieron que el amor verdadero no se construye con laureles, sino con lealtad en medio del derrumbe. La mañana en que Granada despertó envuelta en nubes bajas y una humedad que calaba los huesos, Luciana se presentó en la residencia de don Eladio de Harcourt, el tío retirado del duque, un hombre de mirada penetrante y voz pausada, que vivía apartado en una casa sobria en las afueras de la ciudad, rodeada de limoneros y silencio. Había sido confidente de su madre, hermano mayor del difunto duque padre, y durante años se mantuvo al margen de todo escándalo, cultivando orquídeas y leyendo tratados militares. Luciana, agotada por las mentiras de Félix y dispuesta a todo por limpiar el nombre de su esposo, le suplicó que le contara lo que sabía. El anciano, al verla temblar de indignación y amor, abrió un pequeño cofre de madera lacada con cerradura de bronce. Dentro, cuidadosamente envuelta en un pañuelo bordado con iniciales desgastadas, reposaba una carta sellada con el emblema del ejército real, intacto bajo el lacre rojo. «Esa carta nunca llegó a su destinatario», susurró Eladio, con la mirada perdida en los pliegues del pañuelo. «Era para exonerar a Esteban y señalar al verdadero culpable, pero me la confiaron en secreto, temiendo represalias. Y callé». Luciana sintió un estremecimiento. El documento detallaba cómo el capitán Félix de Harcourt había ordenado una maniobra temeraria en Marruecos, desobedeciendo a su superior, y cómo, ante la inminente explosión del almacén, Esteban lo descubrió, alertó a los soldados y los salvó. Las heridas que desfiguraron su rostro fueron el resultado de su acto de heroísmo, no de un error, como se había hecho creer. Con las manos apretando el papel, Luciana regresó al palacio de los Cárdenas sin aliento, atravesando los corredores como un alma encendida. Encontró a Esteban en la biblioteca, cabizbajo, revisando unos libros de cuentas. Al verla entrar, notó la urgencia en su mirada y se incorporó lentamente. «Tengo la prueba, Esteban», dijo, con la voz firme pero quebrada por la emoción. «La carta que lo cambia todo». Él la tomó con manos temblorosas. Al leer las primeras líneas, sus ojos se llenaron de lágrimas. El silencio que siguió fue denso, como si siglos de dolor se comprimieran en aquel instante. Al terminar, dejó caer la hoja sobre el escritorio y se cubrió el rostro. «Durante años creí que debía cargar con esta cruz por dignidad. Pero era solo vergüenza», murmuró. Luciana se acercó, lo tomó de las manos y lo obligó a mirarla. No dijo nada. Solo lo miró con esa ternura que ya no pedía permiso, que no temía a las cicatrices ni a las sombras. Pero la oscuridad no se rendía tan fácilmente. Al caer la noche, mientras el palacio se preparaba para una velada discreta con algunos invitados cercanos, un intento de mostrar que los rumores eran falsos, un grito desgarrador rompió la calma. Un criado irrumpió en el salón, anunciando que se había iniciado un incendio en el ala este, donde se guardaban archivos y documentos.
Esteban salió corriendo hacia las llamas sin pensar, seguido por Luciana e Inés, que corría descalza por los corredores, llamando a los sirvientes para que evacuaran. El humo denso se deslizaba por las rendijas como una criatura viva, y las llamas lamían los tapices y muebles con una ferocidad aterradora. Las maderas crujían como si lloraran. El pasado, contenido en cartas, retratos y memorias, ardía con furia. Luciana, jadeando, alcanzó la galería principal y distinguió una silueta cerca del vestíbulo en llamas. Era Félix, sosteniendo un candelabro ennegrecido, con el rostro bañado en sudor y rabia. Al verla, retrocedió un paso. ¿Qué has hecho?, gritó Luciana. ¡Te delataste! Él no respondió. Corrió hacia la puerta trasera, pero 2 guardias, alertados por Esteban, lo interceptaron. La escena, entre gritos y resplandores naranjas, parecía arrancada de un juicio divino. Mientras tanto, parte del techo de la galería cedía. Esteban, al ver que Luciana no estaba entre los evacuados, entró sin dudar al ala en llamas. El calor era insoportable. La buscó entre el humo, llamándola por su nombre con una desesperación animal. La encontró inconsciente, con un brazo cubriéndose la cabeza, cerca de la escalera de servicio. La levantó en brazos, recordando con espanto el día en que salió del fuego en Marruecos cargando a un soldado moribundo. Esta vez, no era un soldado. Era su esposa, su esperanza. Emergió del humo como un espectro, cubierto de hollín, con la ropa desgarrada y el rostro empapado en sudor. Al salir al patio interior, el silencio se hizo entre los criados, como si asistieran a una visión sagrada. Inés lloraba en un rincón. Don Eladio, que había llegado poco antes, se quitó el sombrero en señal de respeto. Luciana recobró el sentido entre toses. Lo primero que vio fue el rostro quemado de su esposo, iluminado por el fuego distante, y sus ojos llenos de lágrimas. «Esteban, otra vez el fuego», susurró. Él se arrodilló y le besó la frente. «Esta vez no perdí», respondió. «Esta vez te salvé y me salvaste». Horas después, mientras las llamas eran extinguidas por vecinos y soldados, y Félix era escoltado a la prisión, Luciana y Esteban se sentaron en el invernadero, aún humeante, pero intacto. La rosa que Luciana había revivido seguía viva, aunque algunas hojas estaban chamuscadas. Luciana la acarició con delicadeza. «¿Cree que florecerá de nuevo?», preguntó ella. «Si lo hace», dijo él mirándola con devoción, «será porque tú estuviste aquí». A la mañana siguiente, el general en jefe del ejército llegó al palacio acompañado por 2 emisarios. Tras revisar la carta sellada y escuchar el testimonio de don Eladio, redactó un acta de absolución pública para Esteban de Harcourt, con sello y firma. Las campanas de la iglesia repicaron al mediodía, no por un funeral ni por un casamiento, sino por una verdad al fin liberada. Los periódicos hablaron del escándalo con tono reverente. La sociedad que antes susurraba con desprecio, ahora bajaba la mirada avergonzada al cruzarse con el duque. Y en los pasillos de Granada comenzó a hablarse de una mujer valiente, una duquesa joven que había enfrentado al fuego, a los rumores y al pasado por amor. Luciana, de pie junto al balcón del ala norte, vio desde lo alto cómo el alba acariciaba los restos del incendio. En su pecho, un lazo invisible la unía a Esteban. No era el de un contrato ni el de una ceremonia. Era el de la verdad compartida. Y en ese lazo ardía, ya sin miedo, el principio de una eternidad. Los meses que siguieron al escándalo se deslizaron con la calma de una lluvia suave, sanando sin alarde los surcos del pasado. El palacio de los Cárdenas, herido por el fuego, fue restaurado piedra por piedra, como si el tiempo mismo quisiera redimir lo que una vez fue arrasado. Los vitrales rotos fueron sustituidos por nuevos cristales que capturaban la luz del mediodía y la devolvían multiplicada, como reflejo de una esperanza que ya no se ocultaba entre sombras. Luciana dirigía cada detalle con la delicadeza de una bordadora experta. Supervisaba las obras, elegía los tapices y devolvía el alma al invernadero con nuevas especies traídas de Cádiz. La rosa que había revivido un día
símbolo de un amor que germinó entre el silencio y la duda, florecía ahora con fuerza insólita, rodeada de esquejes que ella misma había injertado. Cada pétalo era una caricia, una memoria, un testimonio vivo de lo que habían atravesado. Esteban, aunque aún reservado, había recobrado algo más que la dignidad. Recuperó la capacidad de mirar de frente, sin temor a los juicios ni a los espejos. Había comenzado a salir nuevamente, a asistir a juntas diplomáticas y a recibir a viejos conocidos con la cortesía de un caballero que ya no tenía nada que esconder. Sin embargo, seguía siendo un hombre que prefería el murmullo de una biblioteca al bullicio de los salones. Fue Luciana quien propuso organizar una recepción íntima. No una celebración ostentosa, sino una velada con sentido. Invitó a la nobleza granadina, a representantes del ejército, a familiares lejanos y a quienes los habían juzgado desde la distancia. El motivo oficial era agradecer el apoyo durante la restauración del palacio. Pero, en realidad, era algo más. Un acto de reparación simbólica. Un renacimiento. La noche llegó con un cielo tan despejado que las estrellas parecían vigías atentos desde lo alto de la Alhambra. La música de cuerda envolvía los pasillos como un perfume suave, y las velas encendidas lanzaban destellos sobre las columnas doradas del vestíbulo. Luciana vestía un conjunto en tonos marfil y dorado, con mangas largas, encaje bordado a mano y una mantilla de seda sostenida por un broche de su abuela. Caminaba con la frente en alto, pero el corazón vibrando. Sabía que no bastaba con haber ganado la batalla de la verdad. Ahora debían mostrar al mundo que el amor también podía vencer. Esteban la esperó al pie de la escalera principal, vestido con levita negra y chaleco bordado en hilo de plata. Cuando la vio aparecer, por un instante, el tiempo se detuvo. Todos los presentes callaron. Era la misma mujer que había cruzado los corredores del palacio entre murmullos y miradas desconfiadas. Pero ahora brillaba con una luz que nadie osaba opacar. Él le ofreció la mano. Ella la aceptó. «Esta es», dijo Esteban con voz firme, «la duquesa que devolvió la luz a esta casa, la que atravesó el fuego y no huyó, la que me enseñó a no temer al espejo y a no temerme a mí mismo». El aplauso que siguió no fue estruendoso, sino contenido, solemne, como se aplaude en las iglesias o en los funerales del alma. Los rostros que antes los habían rechazado, ahora se inclinaron en señal de respeto, algunos conmovidos, otros avergonzados. Don Eladio, de pie junto a un ventanal, asintió con orgullo discreto. Inés, con lágrimas contenidas, entregó discretamente a Luciana una copa de vino, como si quisiera decirle con ese gesto que lo habían logrado. Doña Rosalía, aunque incómoda al principio, finalmente aceptó el lugar que le correspondía. Su ambición no desapareció, pero se rindió ante la evidencia de que su hija no había ascendido por cálculo, sino por merecimiento. Se mantuvo en un segundo plano esa noche, observando con ojos duros y labios apretados, pero sin interrumpir. Más tarde, ya sin los invitados, Luciana y Esteban se retiraron en silencio. La noche aún no se había ido, pero el cielo comenzaba a palidecer. En un impulso compartido, salieron a caminar por el Albaicín, donde las callejuelas estrechas aún dormían y las bugambilias trepaban por las paredes blancas. El empedrado crujía bajo sus pasos. Las linternas de aceite ya se apagaban. Desde un mirador, vieron cómo la luz comenzaba a pintar las torres de la Alhambra con tonos cobrizos, como si el sol las acariciara por primera vez en siglos. Esteban se detuvo y la miró. «Nunca temí tanto como cuando creí que me amarías por compasión», dijo en voz baja, con el corazón expuesto. «Pero me amaste por verdad». Luciana no respondió de inmediato. Solo lo miró. No sus cicatrices, no su pasado. Lo miró a él, a su alma, a su renuncia, a su lucha. «La belleza no está en el rostro», murmuró al fin, «sino en el alma que se atreve a amar». Y en ese instante, sin besos ni promesas, sin testigos ni juramentos, supieron que el amor que habían construido no era de esos que se narran con pompa.
sino de los que se susurran en medio del silencio y permanecen. La ciudad comenzaba a despertar. Las campanas lejanas marcaban la primera hora del día, y allí, entre los tejados blancos de Granada y los ecos dormidos de su historia, dos siluetas se fundieron en la claridad del nuevo día. El amor había vencido a la vergüenza, y la fealdad, esa que el mundo señalaba con crueldad, se había transformado en eternidad. El tiempo, con su andar silencioso, había cubierto de hiedra los muros más antiguos del Palacio de los Cárdenas, pero no logró marchitar el amor que floreció entre ellos. 8 primaveras habían pasado desde aquella madrugada en que el sol bañó Granada y consagró una historia que muchos creyeron imposible. Desde entonces, el duque y la duquesa de Harcourt vivieron no solo como marido y mujer, sino como dos almas que se eligieron cada día, incluso en la rutina, incluso en la tormenta. Luciana había dado a luz a 2 hijos, Alfonso, de 7 años, inquieto y curioso como su madre, y Clara, de 5, de mirada profunda e imaginación desbordante. Ambos crecían entre los jardines restaurados, corriendo entre los pasillos donde antes reinaban el silencio y la melancolía. Esteban, a quien algunos aún llamaban con reserva el Duque Marcado, se había convertido en un referente de justicia y discreción entre la nobleza. Su historia, una vez motivo de murmuración, ahora era leída en los salones como ejemplo de redención. Granada también había cambiado. Los bailes eran menos rigurosos, los títulos menos temidos, y el linaje empezaba a pesar menos que las virtudes. Muchas jóvenes de familias empobrecidas encontraban ahora eco en el valor de Luciana, que con sus actos inspiró a otras a desafiar los dictados fríos de la tradición. Había fundado una pequeña escuela en las colinas, donde hijas de criadas aprendían a leer, bordar y pensar. Inés, fiel compañera desde los días sombríos, continuaba al lado de la duquesa, ya no como doncella, sino como administradora de la casa y madrina de Clara. Su lealtad fue premiada no con riquezas, sino con un lugar donde por fin fue vista y respetada. Doña Rosalía, en cambio, vivió sus últimos años en la casa de campo de la familia Albornoz. La altivez que había sostenido su figura fue cediendo lentamente a la amargura de quien no supo ver la grandeza en lo sencillo. Aún así, Luciana la visitaba cada mes con flores frescas y la ternura silenciosa de quien ya no necesitaba aprobación. La reconciliación no fue total, pero el resentimiento tampoco sobrevivió al paso de los años. Don Félix, juzgado y condenado, pasó el resto de sus días en una prisión militar de Melilla. Sus intentos por obtener clemencia se desvanecieron con los años, y su nombre fue borrado de los registros sociales. El escándalo de su traición se convirtió en advertencia para aquellos que confundían el poder con impunidad. Y la rosa del invernadero, esa misma flor que Luciana había salvado, seguía viva. 8 años más tarde, era ya un arbusto robusto que trepaba por los ventanales del ala oeste. Cada año, el día de su aniversario, Luciana cortaba una de sus flores y la dejaba sobre el escritorio de Esteban, junto a una carta escrita a mano. Aquella mañana, al cumplir sus 10 años de matrimonio, Esteban la encontró allí, la rosa abierta, el papel perfumado con esencia de nardo. Lo leyó en silencio, como siempre. Amarte fue como aprender a respirar en un mundo que creí hostil. Hoy, más que nunca, sé que no me casé con un título, ni con un rostro. Me casé con el único hombre capaz de amar sin pedir perdón por sus cicatrices. Esteban cerró los ojos. Afuera, la risa de sus hijos llenaba el patio. El perfume de los jazmines del albaicín entraba por la ventana abierta, y el sol, una vez más, bañaba los techos dorados de la Alhambra. El amor había resistido, no porque no hubiera sido puesto a prueba, sino porque supo renacer después de cada invierno, y así, entre flores que no olvidaban y memorias que no dolían, el pasado quedó atrás como una sombra vencida, y el futuro como una promesa escrita en cada amanecer sobre Granada. En un mundo donde las apariencias suelen pesar más que el alma,
Esta historia nos recuerda que la verdadera belleza nace del coraje de amar sin condiciones, de mirar más allá de las cicatrices y de extender la mano incluso cuando el corazón tiembla de miedo. Luciana y Esteban nos enseñaron que no hay destino más noble que aquel que se construye con verdad, ternura y perseverancia, que incluso en medio del fuego, real o simbólico, es posible renacer, reconstruir y volver a florecer, y que el amor, cuando es auténtico, no se doblega ante la crítica ni se esconde ante el juicio, sino que se alza con dignidad y transforma todo lo que toca. Si esta historia te conmovió, te invitamos a dejar en los comentarios la palabra renacer, para saber que llegaste hasta el final y que formas parte de esta comunidad que valora los romances con alma, profundidad y emoción. Cuéntanos también qué parte de esta historia fue tu favorita. ¿La rosa en el invernadero? ¿La confesión al amanecer? ¿El fuego redentor? Leeremos cada mensaje con el mismo cariño con el que escribimos estas palabras. Y si te quedaste con ganas de más, no te pierdas las otras narraciones similares que hemos dejado en las tarjetas al final de este video. Cada una guarda un nuevo secreto, una emoción distinta y un amor que también vale la pena descubrir. Gracias por ser parte de este viaje. Porque en cada historia que compartimos, volvemos a creer en lo que nunca debería haberse perdido: la esperanza.